Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, profe. Claudia Blanco para Tigo Sports. Profe, tu balance, consultarte por el balance de este partido y qué sabor también te deja de acuerdo al contexto que se generó en este partido, porque es cierto que Trinidense generó situaciones, pero de por ahí la eficacia estuvo ausente en el equipo. Buenas noches. Bueno, yo creo que fue un partido muy disputado, ¿verdad? Se jugaban muchas cosas. Rescatar el carácter del equipo, la interpretación que tuvimos al final, ¿verdad? De que era un partido muy disputado en el medio campo donde teníamos que saltar línea y bueno, así creo que le generamos esas ocasiones que está diciendo a Guaraní. Lastimosamente se fue por el travesaño, decidimos mal ahí al final, pero bueno, contento con el esfuerzo de los jugadores y por cómo se dio, se festeja como un triunfo, ¿verdad? Porque fue en los últimos segundos del partido. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Por qué está costando tanto lograr victorias acá en casa? Bueno, yo creo que el equipo también fue, ¿verdad? Guaraní, un rival está puntero por algo, tiene mucha intensidad. Creo que, como te dije, el partido fue muy disputado. Pocas ocasiones por ahí en ambos arcos, un partido muy estudiado, donde era un partido, como podríamos hablar en el tiempo de prácticamente el 1-0, como se dice normalmente. Lastimosamente, muy rápido nos convierte Guaraní y bueno, ahí tuvimos que cambiar un poquitito, meter jugadores con más peso como Chiquito, ¿verdad? Ronaldo, Cuca, refrescamos ahí. Bueno, ahí yo creo que nos fuimos encima, no tanto con juego, pero sí con mucho carácter. Bueno, y rescatar eso porque el partido se dio en sí de esa forma, ¿verdad? Porque tenemos un rival que también corre, que también juega, que tiene jugadores que por ahí tienen una y no te perdonan, como lo hizo Ferfer, ¿verdad? Y bueno, pudimos rescatar ese un punto que sirve a la larga. Profe, ¿qué tal? Para Radio Primo de Marzo, César Achinelli. Justamente decías de que ese gol tempranero de vestuario Guaraní, a partir de allí cambió el sistema de juego parte tuya. Para nosotros creo que fue muy inteligente hacer un cambio radical con los tanques que logró un punto que para ustedes es una victoria. Sí, así mismo. Vimos que el partido estaba muy disputado, ¿verdad? Guaraní tiene jugadores muy intensos, de buen pie, de buena marca, donde prácticamente todo el partido fue así, ¿verdad? De pocas ocasiones, muy disputado en la media cancha, nadie regalaba nada, entonces vimos por ahí que no tenían mucha estatura también atrás, donde Chiquito le iba a poder generar ocasiones o peligro, ¿verdad? Que la verdad que lo hizo bastante bien y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Creo que va a ser un poco injusto también perder por el partido en sí, ¿verdad? Por lo que fue un partido muy parejo a mi parecer. José, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Cómo analizás las variantes a las cuales recurriste hoy de entrada con respecto al último partido? La presencia de Álvarez arrancando con Camacho y Zarza jugando hoy por esa necesidad de sumar minutos con los juveniles. ¿Cómo viste el equipo en esos 45 minutos iniciales? Yo creo que, bueno, Álvarez está volviendo la lesión, ¿verdad? Le llamó de a poco para que pueda agarrar otra vez el ritmo. Era la dupla delantera en partido anterior hasta su lesión, ¿verdad? Y yo creo que va a ir creciendo otra vez. Hoy hizo un gran esfuerzo, peleó mucho, fue un partido muy trabado, ¿verdad? No, conclusiones en sí del funcionamiento es difícil, creo que sacar de ambos equipos, ¿verdad? Y bueno, lo de Zarza, como decir, ¿verdad? Tenemos un reglamento que tenemos que cumplir. Queremos ir cumpliendo de a poco para no llegar muy justo sobre el final del campeonato. José, acá para Radio 1650, la parte táctica, cuando hiciste esos cambios, los tres tanques que metiste en un momento del partido estando en ventaja, ahora si Guaraní anotaba el partido terminaba, pero te arriesgaste y por fortuna le salió bastante bien a tu planteamiento que hiciste en ese momento. Sí, en realidad bueno, metimos un tanque que era chiquito, ¿verdad? Después Ronaldo, Cuca, que son jugadores por ahí más intensos, que era más para por ahí ir al cuerpo a cuerpo, que es lo que se estaba viendo en el partido. Después, bueno, tratamos justamente de equilibrar también con Salcedo y Lauto, para tratar de tener ese oxígeno ahí en el medio de la cancha también, que se estaba disputando, era con el desgaste que tuvieron Beto y Lauto en el partido. Bueno, era todo o nada, ¿verdad? Vencer o morir, como normalmente se dice, porque perder 1-0 y perder 2-0 ya da igual, ¿verdad? Nosotros queríamos sumar a 3, así como seguramente Guaraní también.
Y yo creo que fue un justo empate, ¿verdad? Teniendo en cuenta por ahí ese primer tiempo que nadie también me preguntó, pero quisiera decirlo del referee, ¿verdad? Que los criterios lo que no entendemos nosotros, porque el mismo referee creo que le expulsó por menos a Clementino contra Cerro General, ¿verdad? Donde Clementino tenía el brazo pegado y hace esto, y acá le rompe la frente, ¿verdad? Entonces esos criterios lo que por ahí queremos llegar a entender, que nos expliquen también, ¿verdad? Por ahí puedo estar equivocado yo, pero viendo esos ejemplos, y después lo poco que se jugó en el segundo tiempo, ¿verdad? Creo que fue un partido muy cortado donde ellos de por ahí tienen que saber manejar esas situaciones de cuando se cae el jugador o cuando salen caminando. Nosotros vemos por ahí que nosotros en situaciones como esas nos apuran mucho, nos hacen salir por el camino más corto, piden camilla rápido, ¿verdad? Porque un referee ya tiene que ir viendo o sintiendo cómo está el partido, ¿verdad? Que es normal, que es lo que siempre hablamos, que necesitamos más dinámica en el fútbol, pero yo creo que hoy ellos pueden colaborar un poquito más para eso. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Radio La Unión. Justamente le iba a consultar con relación a esa jugada, si le dieron una explicación en línea o el cuarto árbitro le dio una explicación del por qué no fue al menos tarjeta amarilla con relación a esa jugada. Y lo que él me dice fue que no alzó el brazo como para lastimar, ¿verdad? Pero por eso vuelvo a decir los criterios que tienen en jugadas similares, porque si vamos a comparar el mismo referee contra General Caballero, ¿verdad? Había expulsado por mucho menos a 2 jugadores de General. Entonces ahí por eso consulto el criterio que tienen partido o es por la cara del cliente, como se dice normalmente, ¿verdad? Entonces expliquen un poco, puedo estar equivocado yo, pero en mi opinión a General se le expulsó por mucho menos. A Clementino y la patada también que hace el jugador, yo creo que podía manejar mejor esa situación, ¿verdad? Entonces que también ellos puedan explicar, como te digo, puedo estar equivocado yo, pero por ahí ustedes también pueden dar su punto de vista. Profe, Jesús Delegado para LDP. ¿Por qué esa decisión de cambiarlo antes a Néstor Camacho que a Alexis Álvarez durante el segundo tiempo? Bueno, por la situación del partido, ¿verdad? Porque era un partido más para jugar directo, saltando en línea del medio. Néstor necesita jugar por abajo, Néstor necesita que se alimente por abajo. Vimos que por ahí el partido en sí no era para jugar de esa forma a lo que estábamos acostumbrados, teníamos que salir un poco y prácticamente volvimos a ese equipo de intermedia, ¿verdad? Porque estaba Ronaldo, Ney, Chiquito y Cuca, que se entienden bastante bien, ¿verdad? Y saben jugar a lo que nosotros pretendíamos ya en esos últimos minutos, ¿verdad? Entonces, es por característica nada más, ¿verdad? Como te digo, Néstor tiene que recibir la pelota, tiene que tener espacio, y era un partido que no había ese espacio, era muy intenso, muy peleado en el medio, entonces optamos por ese cambio. Profesor Arrua, para Vibra Positiva, Blas Velázquez, buenas noches, antes que nada, felicidades por el empate. Le quisiera apuntar 2 puntos. El primero del por qué en el segundo tiempo todo por derecha y no por izquierda, porque me parece que por izquierda con Salsa pudieron un poco más en el primer tiempo. Y segundo, hablarle lejos de su característica estadounidense hoy, con el famoso, como en la canchita dice, carga, pudieron llevarse un gran premio. Buenas noches. Y yo creo que son decisiones, ¿verdad? Por derecha sí estaba emparejando bastante bien la marca con Zarza, son 2 jugadores muy rápidos, muy intensos. Después por eso buscamos el cambio, tratar de que Ronaldo también pueda seguir insistiendo ahí ante el jugador intenso como es Alcides. Creo que salió luego desgastado también por todo lo que se dio el partido, por todo lo que se jugó. Y como dije hace rato, fue un partido muy intenso en el medio campo, donde teníamos que ser un poco más directos, como estás diciendo, ¿verdad? Tratar de saltar esa línea del medio y tratar de buscar ahí la segunda pelota, que creo que ahí es donde más le complicamos a Guaraní, por el estilo y la intensidad que le gusta al profe Bernay, ¿verdad? Entonces, antes de por ahí una cancha también, así como la nuestra, a veces cuesta también de acuerdo a lo que te plantea el rival y tenés que ser más directo. Damos por finalizada la Finalizada la